Hola, ¿qué tal están? Ética aplicada. En este vídeo hablaré sobre algunas cuestiones relativas al transhumanismo y la ética aplicada y voy a comenzar precisamente por el transhumanismo, que es una corriente filosófica y ética actual del siglo XX y del siglo XXI y que pues surgió este transhumanismo a principios de los años 90 del pasado siglo y con este transhumanismo se promueve la mejora de la especie humana a través de cambios, a través de transformaciones de carácter biotecnológico. Estas mejoras supondrían, en un determinado plazo de tiempo, un salto evolutivo, de alguna manera, que permitiría pasar de la actual condición humana a una condición que podríamos llamar poshumana, en las que muchas de nuestras actuales limitaciones pues serían superadas, tanto físicas como intelectuales. En este sentido, el transhumanismo ha suscitado una increíble polémica y un notable interés mediático por la radicalidad de sus propuestas y también por los problemas éticos que plantea. ¿Seremos al final cyborgs, seres medio humanos, medio máquinas y otras muchas cuestiones relacionadas? Y hay otras preguntas que nos podríamos plantear en relación con el transhumanismo y la ética y los límites éticos. Por ejemplo, ¿es moralmente aceptable la aspiración de modificar radicalmente el ser humano por medio de la tecnología o habría que poner muchos límites y muchas objeciones a esta modificación tecnológica? Otra pregunta posible, entre las muchas que se podrían plantear. ¿Es posible conocer anticipadamente los riesgos, podríamos decir, y las consecuencias que una transformación de este tipo causaría? Pues quizás en parte sí, aunque por supuesto habría muchas discusiones al respecto. También podemos preguntarnos que puede haber líneas rojas, o las hay líneas rojas que no deben de cruzarse, ni siquiera con el fin de dejar atrás nuestros límites como especie, pues probablemente sí, hay esas líneas rojas. En cualquier caso, la bioética, el transhumanismo plantean muchísimos, infinidad de interrogantes que están siendo tratados por los médicos, los bioéticos y pues por los profesionales en general de la filosofía y de la medicina, también, por supuesto. Podemos decir que la ética aplicada pues supone poner todo este conocimiento al servicio de las necesidades de los seres humanos. Diríamos también que la bioética es pues una ética aplicada. En ese sentido, pues está claro que los cambios sociales y los avances científicos pues obligan con frecuencia a tomar decisiones de índole moral. Y además también es verdad que en la bioética se reflexiona sobre muchas cuestiones éticas que están en relación con las ciencias de la vida y también del cuidado sanitario, en relación, por ejemplo, con la eutanasia, con la benemortasia, con los cuidados paliativos, con la prevención del suicidio, con la clonación, con la transgénesis o la reproducción asistida, que plantean problemas a los que es preciso ofrecer pues, distintas soluciones que tienen que surgir de la reflexión racional basada en principios morales. En este sentido, se puede plantear la necesidad de la moralidad o de la eticidad o de la ética frente a la legalidad, en relación, por ejemplo, con los códigos deontológicos, por ejemplo. En este sentido, es evidente que la dignidad del ser humano pues, depende en gran medida de la posibilidad de desarrollar libremente todas sus potencialidades, todas sus capacidades, de una manera libre. De todas maneras, estos derechos individuales, derechos a la libertad en todos los sentidos, se ven limitados por unas leyes que también pues, resignifican o afirman el concepto de bien común, penalizan ciertos comportamientos y también ciertas posiciones ideológicas y puede haber en este sentido diversos conflictos éticos. Por ejemplo, conflictos relativos a la libertad de expresión. Por ejemplo, ¿es lícito expresar una opinión o emitir un juicio sin limitación alguna amparándose en el derecho a esa libertad? ¿O hay que establecer ciertos límites porque pueden atentar contra la dignidad de otras personas o llegar a obstaculizar el normal funcionamiento de la sociedad? Yo creo que los límites de la libertad de expresión son simplemente los que están ya definidos pues en cualquier texto constitucional coherente, como el español, por ejemplo, o simplemente las normas legales existentes en España, en otros países avanzados o desarrollados, que es el límite, pues es no insultar a los demás, respetar a los demás y a partir de ahí, pues cada uno puede tener opiniones muy diversas y eso es algo, pues claramente admisible.
En relación con los conflictos relativos, por ejemplo, a la objeción de conciencia, pues diríamos que podemos pensar si un facultativo, un médico, puede negarse a practicar un aborto o una eutanasia porque su conciencia no se lo permite, o, bueno, eso me parece que es algo válido, que es algo legítimo, o hay que priorizar el derecho del paciente a decidir sobre su propia vida y salud. Pues en ese sentido, pues realmente diríamos está el derecho a la vida y en ese sentido, pues podemos decir que hay unos límites o conflictos que pueden surgir ahí, pero que pueden, diríamos, solventarse o resolverse con una interpretación adecuada de las leyes y de los principios éticos, y sobre todo unas leyes que siguen pues, unos principios éticos básicos. Es una cuestión, efectivamente, está compleja. La objeción de conciencia creo que es legítima en relación con los médicos que deseen practicarla, y eso es algo que está también reconocido por la ley o por las leyes. En relación con los conflictos relativos a la experimentación científica y al desarrollo tecnológico, pues a veces aparecen problemas muy complejos y claramente la ciencia debe estar sometida a ciertos principios morales, como no hacer daño pues, a los animales, a las personas, etc. Y sobre todo prolongar la vida de las personas. Creo que es una finalidad ética primordial, como ya queda establecido en el Código Hipocrático, por ejemplo, con el surgimiento de la medicina antigua, en la Grecia antigua. Y también, por supuesto, hay otros aspectos a señalar o indicar que son bastante claros y evidentes. Por ejemplo, está la ética denominada profesional, que es una ética aplicada, podemos decir, que reflexiona sobre, diríamos que las normas morales y los comportamientos que deben seguir las personas en el desarrollo de su actividad profesional, de su trabajo. Por otra parte, también es verdad que estos deberes profesionales se plasman en los códigos deontológicos. El más conocido es el de los médicos, porque el tema de la salud, el tema de la sanidad, es un tema prioritario actualmente y lo seguirá siendo en el futuro, se supone. Y en ese sentido, pues todo eso hay que considerarlo. Si tuviéramos que analizar algunas cuestiones, pues podemos primero plantearnos el análisis o el comentario de algunos documentos, por ejemplo, en relación con el dilema de la eutanasia. Pues hay un texto interesante de 65ymas.com del año 2019, una adaptación del texto que dice así: el dilema de la eutanasia. Miguel Ángel Sánchez, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ha destacado que 7 de cada 10 médicos de esta región apoyan la regulación de la eutanasia. Sin embargo, aunque la comunidad médica de Madrid está a favor de regular esta práctica, son muchos los que afirman, según este mismo informe, que recurrirían a la llamada objeción de conciencia. El 37% alegaría razones personales o religiosas para negarse a practicar la eutanasia y el 78% sostiene que con toda seguridad los médicos deberían tener derecho a objetar. Mi opinión al respecto, o mi comentario, pues sería que todos los médicos tendrían que tener el 100% el derecho a objetar por motivos de conciencia. Se entiende que hay un 37% que aleguen por razones personales o religiosas. Yo más bien pensaría en razones personales, aunque también las religiosas son válidas. Y lo que está claro es que con una buena regulación de los cuidados paliativos sería necesaria pues, una ley de eutanasia como la que existe, por ejemplo, ahora en España. Porque primero no está bien definida en la ley, se habla de personas y no de pacientes, y eso es un error grave, por ejemplo, y parece que, aunque la ley de eutanasia en España aprobada es mucho mejor, por ejemplo, que la de Holanda y otros países, y es bastante o muy garantista de los derechos de los pacientes, me parece que hay que pensar que aunque los cuidados paliativos sean más caros para el sistema sanitario público español, al final garantizan una mejor asistencia y sobre todo prolongan la vida. Y en el caso de los enfermos terminales o los enfermos que ya están en su fase última de vida, pues ayudan a morir a las personas de una forma, diríamos, sin dolor. Y en este sentido, pues aunque sea una medicina más cara, la propia de los cuidados paliativos, respeta más la dignidad de la persona y es mejor que simplemente optar por una solución radical como es la eutanasia.
Esa es mi opinión, ese es mi planteamiento, y no solo el mío, de muchas más personas, de filósofos, de médicos, etcétera. Por supuesto, con todo el respeto para los que discrepan de este planteamiento. Está claro. En otro documento que se titula Ética y algoritmos, que es del periódico ABC del año 2021, en una adaptación del mismo, se habla de estas cuestiones y dice el texto: los algoritmos no solo actúan en las plataformas de streaming sugiriéndonos qué nos apetece ver. Empresas e instituciones públicas se valen de ellos para determinar, por ejemplo, si un ciudadano es merecedor de recibir un bono social, obtener un préstamo, entrar en una universidad u optar a un trabajo. Es obvio que las máquinas procesan más rápido la información para la toma de decisiones. El problema es que en función de cómo hayan sido programadas, sus resultados pueden ser discriminatorios para ciertos colectivos, es decir, éticamente cuestionables. En este sentido, es muy importante efectivamente la programación de estos algoritmos, porque nos pueden indicar que están sesgados hacia una determinada interpretación del mundo y de la realidad, y eso puede ser que no nos interese. En este sentido, realmente lo que es más apropiado es que esos algoritmos estén bien regulados, bien estructurados, y que sobre todo estén regidos por criterios éticos también potentes, que controlen estos algoritmos y que hagan que no perjudiquen a las personas. Por tanto, eso también habría que considerarlo de una forma realmente muy especial. En cualquier caso, si también pensamos en, por ejemplo, los límites éticos a la libertad de expresión, se pueden plantear distintas preguntas en relación con esto. Por ejemplo, si pensamos, en primer lugar, que el valor moral de toda libertad de expresión reside en la intención, por lo que es distinto manifestar una opinión contraria a una ideología o religión que insultar el sentimiento o pertenencia religiosa o ideológica de una persona, esto tendrá unas consecuencias diferentes. Ciertamente, la intención tiene que expresarse de una forma, tiene que expresarse, repito, de una forma adecuada, de una forma respetuosa, sobre todo sin menospreciar a los demás, sin faltar al respeto a los demás, y a partir de ahí todo es aceptable. Y por supuesto hay que saber escuchar cuando se emiten opiniones libres o comentarios de una forma libre. Por lo tanto, la conversación precisamente, como destacan algunos neuropsicólogos o especialistas en cuestiones de la mente o neurólogos, como dice por ejemplo Sigman, que es un neurólogo argentino, por Mariano Sigman, la conversación, el arte de conversar, sirve para neutralizar muchos errores de argumentación, muchas ideas erróneas, muchos prejuicios, muchas falsedades. Por otra parte, también es evidente que ese respeto tiene que manifestarse de muchas maneras. Otra de las maneras en las que se tiene que expresar es que nadie puede ser criticado por lo que es, sino por lo que hace. En ese sentido, todos somos responsables de nuestras acciones, de nuestros actos, de nuestros comportamientos, y podemos justificarlos, razonarlos, por qué hemos hecho tal cosa, con justificaciones que sean correctas y adecuadas. También, otra cuestión importante es que no se puede difundir falsedades conocidas o información que no esté plenamente justificada. Por supuesto, también puede haber errores de juicio, pero en general hay que informarse adecuadamente para poder hablar con conocimiento de causa de lo que se está hablando. Y eso es algo que también conviene poner de manifiesto. Y, por supuesto, debe garantizarse a los ciudadanos una total libertad, ciudadanos o ciudadanas, para criticar informadamente a funcionarios, gobiernos o políticas, como es lógico, sin caer en el insulto, sin caer en la descalificación, etc. Simplemente manifestando discrepancias, planteamientos diversos o contrarios a los que se están formulando en distintos medios, etc. Y, por último, está claro que debe garantizarse también la libertad para criticar de manera informada o informadamente los principios y creencias religiosas, ideológicas, doctrinarias y teorías científicas, por supuesto, siempre partiendo de valores basados en la paz, en la comprensión de las personas y sobre todo en valores fundamentados en los derechos humanos, que eso está presente en todos los países desarrollados, civilizados, occidentales. En ese sentido, diríamos que en la sociedad actual puede haber una gran cantidad de conflictos éticos, en primer lugar porque hay mucho desconocimiento de lo que es la ética desde una perspectiva profunda, y sobre todo porque impera el excesivo egoísmo, impera también el materialismo
más craso y en ese sentido con relativismo y materialismo presentes continuamente en la sociedad y con un egoísmo también excesivo, pues se entiende que muchas veces los límites éticos se hagan saltar por los aires, cuando no tenía que ser así, lógicamente. Pues en este sentido, pues realmente podemos decir que conviene repensar todo lo que hacemos, analizar en profundidad las causas de por qué hacemos algo, por qué no lo hacemos, etcétera, porque eso nos ayudará a tomar mejores decisiones y a vivir de mejor manera, sin ninguna duda. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y a todos los que me ven y escuchan, y hasta siempre.